Ok, vamos a dar inicio a esta shiur, la shiur número 2, que se titula Volviendo a la fuente, volviendo a la fuente, y es la continuación de la clase número 1 que vimos sobre el concepto de Dios y de Elohim, que explicamos la semana pasada. Esta clase voy a explicar 3 puntos importantes sobre la emuná, sobre el deber nuestro en este mundo y finalmente la ética, el musar, la ética verdadera. Recordemos que para contextualizar la clase, explicábamos en la clase pasada sobre el concepto de Dios, sobre en este mundo físico cómo el ser humano a través de sus 5 sentidos puede identificar a la divinidad a la cual llama Dios, y decíamos que a través de percepción podíamos elevarnos y conocer al Shaddai. Hablábamos de Yohei Bat Hei, hablábamos de Ejie. Y esta clase es la continuación, porque una vez de que nosotros podamos a través de un sexto sentido podamos elevarnos, ¿cómo vamos a volver, a retornar a aquella fuente de la cual no debimos salir? Y es a través precisamente de la emuná, a través de la emuná. Entonces coloqué allí fe y emuná porque lo que se tradujo como emuná en este mundo occidental es fe. Y aunque aparentemente sea lo mismo, realmente no es lo mismo. La fe tiene una explicación es muy diferente a lo que en hebreo se conoce como emuná. Vamos a comenzar entonces, apreciados Javerín. Una vez terminada la clase, entonces entramos a lo que es las preguntas y respuestas. Les agradezco entonces, por favor, estar atentos a las clases, y al finalizar entonces damos las preguntas y respuestas en base a la clase. Hablemos de la fe. La fe, el concepto que las personas en general, tanto personas creyentes y no creyentes, tienen sobre este concepto de fe, es simplemente una creencia. Una creencia. De allí que muchas veces escuchamos palabras como hay que tener fe, es decir, hay que creer. O ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu creencia? O ¿de qué creencia vienes? ¿De qué fe? ¿Cuál es tu fe? ¿De dónde vienes? ¿A qué grupo de fe provienes? El mundo cristiano, el mundo occidental, hablando ya en términos religiosos, utiliza mucho el Hebreos capítulo 11 para explicar lo que es la fe. El texto dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en base a ello podemos ver entonces que la fe es creer en algo que no se ve. Es decir, aunque no lo vea, yo creo. Esta es la fe, lo que se conoce como fe. Sin embargo, en el mundo hebreo vemos la palabra emuná. Y emuná no es creencia, no es creer. En el mundo hebreo no se cree. Pero vamos a explicar en gematría
lo que es la palabra emuná. Como pueden ver allí en pantalla, emuná viene de la raíz amán, que significa firmeza, estar firme. Amán. También viene de amén, que muchos dicen que así sea. Amén. La gematría de la palabra emuná, como pueden ver en pantalla, es 102. Aleph es 1, Men es 40, Vav es 6, Nun es 50 y Hei es 5. Total 102. Mientras que Amán tiene una gematría de 91. Aleph es 1, Men es 40 y Nun es 50. 91. Vamos a explicar estas dos gematrías, 102 y 91, para explicar de manera sencilla lo que es la palabra emuná. Luego, si nosotros sumamos 102, que es emuná, y 91, que es amán, que es la misma raíz, la juntamos y nos da 193, que en gematría Catán, es decir, la gematría reducida, al final nos da un valor de 13. 102 y 91 al final nos da un valor de 13. También vamos a explicar lo que es el número 13 en gematría. ¿Qué significa el 13 en gematría? Ok. Vamos a ver entonces la gematría de 102 de la palabra emuná. Como pueden ver allí en pantalla, 102 son los 10 códigos de la Torá en 2 lujot, es decir, entregados en 2 tablas. Ahora, estos 10 códigos de la Torá, que también pueden verse como las Divrei HaTorah, las 10 palabras que Hashem, el Boré Olam, proclamó y trajo a la existencia, lo creado, lo trajo a este mundo físico, que se materializó en este mundo físico, esas Divrei HaTorah. Estos 10 códigos de la Torah tienen los primeros 5 códigos que vemos acá, Anoji Hashem, y el último, estos 10 códigos, pero estos primeros 5 códigos, si los notamos bien, tienen referencia en Hashem con el ser humano, la relación de Hashem con el ser humano. Y estos últimos 5 códigos tienen relación con el ser humano y su prójimo. Es decir, que la emuná es las Divrei HaTorah, las palabras que Hashem da y que tienen que ser materializadas a través de la relación con mi prójimo. Es decir, el prójimo es el que me va a ayudar a mí a activar esa emuná, a que lo que Hashem me ha dicho se haga una realidad. Es una gran verdad, es una realidad, Hashem lo ha dicho, pero yo tengo que ponerlo en práctica con mi prójimo para poder ver la manifestación de lo que Hashem me ha dicho. Esto es lo que es la emuná, la gematría de 102, emuná. Ahora vemos Amán, que su gematría es 91, y vamos a ver que 91 es 9, que es el valor numérico de la letra Tet, y Aleph, que es el valor numérico de la letra 1. Tet, el número 9, representa lo bueno, representa la verdad. ¿Por qué decimos que representa lo bueno? ¿Por qué decimos que representa la verdad? Porque la palabra Tet, que es la inicial de la palabra Tov, en hebreo, Tov es bueno. Tov en hebreo significa bueno. Y verdad, la palabra que se tradujo como verdad en hebreo es Emet, Aleph, Men y Tav.
que tiene un valor numérico de 441, que al final nos da 9. Por eso que el 9 representa la verdad, representa lo bueno. Mientras que el 1 representa a Hakadosh Baruj Hu. De manera que Amán, que es la raíz de Emuná, nos está diciendo que lo que Hashem dice o expresa es la verdad. Hashem es verdad. Lo que Hashem nos ha dicho es la verdad. Y lo que Hashem nos ha dicho se tiene que materializar a través de mi prójimo, de la relación que yo tenga con mi prójimo, porque es el prójimo el que me va a ayudar a mí a que lo que Hashem me ha dicho a mí se haga una realidad, se manifieste. De manera que vemos que la emuná es activa. La emuná es tener la perseverancia, tener la confianza, tener la firmeza en lo que Hashem me ha dicho. Ahora vemos que si unimos 102 y 91 nos da 13, 193, que al final nos da 13, y 13 es la gematría de Ejat, que significa uno, unidad, y Ahabá, amor. Es decir, que cuando lo que Hashem me ha dicho yo lo pongo en práctica y me uno al prójimo, se manifiesta el amor, se manifiesta la armonía, hay Ahabá. El amor se manifiesta a través de la acción, a través de la conexión que yo tenga con mi prójimo. El amor no es un sentimiento. El amor es una conexión que yo tenga con mi prójimo. Y al unir Ahabá 13 y Ejat 13 y 13, 26, que es la gematría de Yod-Hei Bat-Hei, de Hashem el Boreola. Lo que ha dicho Hashem, yo tengo que manifestar, yo tengo que ponerlo en práctica, en acción. Es el prójimo que me va a ayudar y va a haber armonía, va a haber firmeza, va a haber confianza y se va a manifestar. Esto es emuná. Esto es lo que expresa en el idioma hebreo la emuná. Ahora, vamos al texto de la Torá. ¿Dónde aparece por primera vez la expresión emuná en el texto de la Torá? Dice en Bereshit capítulo 15, Behemem Ba'Hashem, es decir, y tuvo emuná en Hashem. Vamos a contextualizar estas palabras. Tuvo emuná en Hashem. ¿Dónde tuvo emuná a Abraham? Ya que estas palabras se le dirigieron a Abraham. Precisamente en Bereshit capítulo 12, Hashem le dice a Abraham: Lej leja, sal de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, porque te voy a mostrar una tierra. A ti te voy a dar una tierra que te va a hacer, que haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación, Abraham. En este texto, en ninguna parte aparece la palabra emuná. Simplemente Hashem le está indicando a Abraham, le está dando una palabra, y Abraham salió en la orden que Hashem le había dicho. Luego en el capítulo 13 de Bereshit vuelve a Hashem a decirle a Abraham, a repetirle a Abraham la promesa. Y es en el capítulo 15 donde la Torá nos dice por primera vez que Abraham le pregunta a Hashem: ¿cómo? Si no tengo
hijo, tengo a mi siervo Elazar, Eliezer. Y es allí donde vemos por primera vez Behemé ba Hashem. Tuvo emuná en Hashem. Aquí la Torah nos habla por primera vez de la emuná. No le explica a Abraham cómo va a ser. Simplemente Hashem es verdad. Hashem, lo que ha dicho se hará, Abraham. Lo que he dicho lo haré. Y Abraham, a través de Sara, van a poner en acción esta emuná. Van a poner en accionar lo que Hashem Itbaraj, el Boré Olam, acaba de decirle a Abraham. De manera que emuná no es una fe ciega, sino que emuná es perseverar en ese alguien en base a lo que nos ha dicho. Tener la confianza, la firmeza de lo que Hakadosh Baruj Hu nos ha dicho. Y que yo debo ponerla en práctica a través de mi prójimo, que es el que me va a ayudar a mí a manifestar esa emuná. Ahora, una vez que tengamos esa emuná, ¿cuál es mi deber? ¿Qué debo de hacer yo en este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? Los sabios de Israel enseñan que el hombre fue creado con el único propósito de adherirse al Creador. Dice Rabí Heibó en nombre de Rabí Uná: todo aquel que tiene Irat Shamayim, sus palabras son recibidas. Luego que sus palabras sean recibidas, teme a Hashem y observa sus preceptos, y serás un hombre completo. Ahora, ¿qué significa ser un hombre completo? Dice Rabí Elazar: el mundo fue creado con ese propósito, Irat Hashem, es decir, con el temor a Hashem. Teme a Hashem y observa sus preceptos, y serás un hombre completo. De manera que para poder entender cuál es mi propósito en este mundo, debemos comprender primeramente qué significa Irat Hashem. ¿Qué significa Irat Hashem? Para que podamos entonces entender un poco más el propósito por el cual yo estoy en este mundo. Ya entiendo lo que es emuná. Debo tener emuná, porque la emuná es la que me va a dar a mí la percepción de poder entonces abrir este sexto sentido y avanzar hacia el mundo extrasensorial. Necesito la emuná. Ahora, una vez teniendo la emuná, los sabios interpretan que debo tener Irat Hashem. Ahora, ¿qué es Irat Hashem? ¿Qué significa Irat Hashem? Como ven en pantalla, en Shemot capítulo 9, verso 20, nos dice el texto de la Torá. A ver, nos dice el texto de la Torá: Me abde paró enis. Me aret paró enis. Ya iret et debar Hashem et abodah ve et michnechu el abatim ve asher lo
sin lev, el Devar Hashem. El que entre los siervos del Paró tuvo temor de la palabra de Hashem, hizo poner a salvo a sus siervos, a sus ganados y en sus casas. Pero el que no puso en su corazón la palabra del Eterno, y vemos allí dos palabras claves para comprender qué es Irat Hashem. Dos palabras claves para entender qué es Irat Hashem. Dice, el que de entre los siervos del Paró tuvo temor de la palabra de Hashem. Recordemos la palabra de los sabios que nos dicen que el que tiene Irat Shamayim, sus palabras son recibidas. Luego que sus palabras sean recibidas, teme a Hashem y observa sus preceptos, y serás un hombre completo. Serás un hombre completo. Y dice la Torá que el que entre los siervos del Paró tuvo temor, hizo poner a salvo a sus siervos. Pero el que no puso en su corazón la palabra del Eterno, y vemos allí la expresión sin lev, corazón, temor y corazón. Vamos a explicar brevemente lo que significa la palabra sin lev. Sin lev significa preparar el corazón, es decir, poner atención. ¿Por qué se usa el término corazón? El corazón en el mundo hebreo representa la fuente del ser humano. Cada acción, cada pensamiento proviene del corazón. La emuná activa todos los mecanismos de percepción. Según la Cábala, el pensamiento no es la causa del deseo, sino su consecuencia. Por eso es que cada acción, cada pensamiento proviene del corazón. Dice el Tanaj en 1 Samuel: si se vuelven a Hashem con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros, Elohim Ajerim, y dirijan su corazón a Hashem, y sirvan solo a Él, y Él los librará de las manos de los filisteos. Dirijan su corazón. Irat Hashem significa poner atención a Hakadosh Baruj Hu. Poner atención a Hashem. Si nosotros logramos direccionar nuestra atención, nuestros pensamientos a Hashem, entonces el resultado será que tendremos, como dicen los sabios, seremos un ser completo. Si se vuelven a Hashem con todo su corazón y dirigen su corazón a Hashem, Él los librará de las manos de los filisteos. Él nos librará de la mano de los filisteos. Ahora, ¿cómo vamos a conducirnos a esta realidad? ¿Cómo vamos a hacer para
a cumplir con el objetivo que tenemos en este mundo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el deber que nosotros tenemos en este mundo? Tenemos que descubrir el por qué estamos en este mundo. Necesitamos reconocer cuál es la función que tenemos en este mundo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Para poder retornar a la fuente, debemos conocer cuál es el objetivo del por qué estamos en este mundo. Ya hablamos de la emuná. Los sabios hablan y nos dicen que tenemos que tener temor a Hashem. Irat Hashem, Irat Shammai, significa poner atención, poner el corazón en Hashem. Es decir, hacer la voluntad del Eterno. Vivir en base a lo que Él nos ha dicho. Lo mismo que pasó con Abraham. Nos dice la Torá en Bereshit, capítulo 2. Dice: Asher bara Elohim la azot. La azot. Cesó el Eterno de todo lo que había creado para hacer. Y ahí está la clave. Nosotros fuimos creados para hacer. Nosotros fuimos creados para juntos con Hashem Itbaraj, el Boré Olam, ser socios de la creación. Hashem nos entregó esta tierra para que nosotros manifestemos sus atributos. Y volvemos al principio. ¿Cómo vamos a manifestar los atributos? A través del prójimo. A través de poner en práctica lo que Hashem nos ha dicho con nuestro prójimo. Este mundo es una escuela. Este mundo es una escuela que nosotros venimos a aprender todos los días. Venimos a graduarnos. ¿Cuál es la universidad? ¿Cuál va a ser nuestra graduación? El Olam Jabá. Estamos en el Olam Hazé y tenemos que ir al Olam Jabá. Por eso tenemos que poner el corazón, poner atención, internalizar lo que Hashem nos ha dicho. No solamente poner cuidado, sino que tenemos que preparar el corazón. La esencia de Irat Hashem es poner atención a Hashem. En base a esta percepción de Irat Hashem, tenemos que vivir las mitzvot. Poner atención a Hashem, a Hakadosh Baruj Hu. De esta manera podemos entonces hacer una realidad lo que Hashem nos ha entregado. La Torah nos dice: Asher bara Elohim la azot. Este mundo se nos fue entregado para darle continuidad. Y somos nosotros los seres humanos quienes le damos continuidad a este mundo. Quienes le damos la continuidad. De manera que fuimos creados con el único propósito de seguir lo que Hashem ha comenzado. Lo que Hashem nos ha comenzado. Los sabios interpretan que para perfeccionar la creación se nos fue entregada la obra de
hacer. Hashem preparó la tierra y nos las entregó con el único objetivo de que nosotros podamos ponerla en acción y manifestar los atributos de Hakadosh Baruj Hu a través de nuestro prójimo. Fuimos creados para hacer, y este es el propósito: ser socios activos, por decirlo de esta manera, de la creación. Ser socios activos de la creación. De manera que, apreciados Javerín, debemos tener emuná. Una vez que tengamos esa emuná, una vez que entendamos lo que es la emuná, entonces vamos a conocer el propósito por el cual nosotros venimos a este mundo. Y una vez que nosotros sepamos cuál es nuestro objetivo en la tierra, debemos tener un equilibrio perfecto. Un equilibrio perfecto para poder vivir en armonía. Como vemos allá la palabra Ejad y la palabra Ahabá. De esta manera tenemos la armonía, el equilibrio perfecto, como ven ustedes en pantalla. Lo bueno y lo malo en perfecto equilibrio. El alcance de la perfección debe estar librada a su decisión personal, poseyendo un equilibrio en sus inclinaciones. En sus inclinaciones. Fuimos dotados desde la creación con fuerzas del bien y otras fuerzas del mal. El Yetzer Hará y la Yetzer Hatov. El ser humano debe estar equilibrado. Esas fuerzas nos dan el poder para inclinarnos hacia aquello que escojamos. Si nos vamos a la balanza hacia lo malo, entonces traeremos destrucción. Si nos vamos hacia lo bueno, entonces tendremos mucha bondad, y eso tampoco es bueno. Recordemos a Abraham Avinu. Abraham tenía demasiado Gesed y tuvo que equilibrar ese Gesed, de manera que la perfecta creación, el ser humano, cuando logra Irat Hashem, cuando logra la emuná, manifestar la emuná, debe tener, y cuando comienza a comprender el propósito por el cual fuimos creados, debemos santificar a Hakadosh Baruj Hu constantemente, y eso lo hacemos a través de la perfección en el equilibrio. Lo contrario sería Hilul Hashem. La verdadera santificación a Hakadosh Baruj Hu es vivir en este mundo de manera equilibrada, entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras, lo que Hashem le dijo a Abraham: el Seder y el Mishpat, la justicia y la equidad. La justicia y la equidad. Fuimos creados con necesidades. Tenemos necesidades, tenemos deseos, pero tenemos que equilibrar esos deseos. Equilibrar esos deseos. Tiene que haber un equilibrio de lo que deseamos. Debemos asegurarnos de no tratar de satisfacer más de lo que necesitamos. Debemos equilibrar ese deseo. Cuando esto no ocurre,
entonces la balanza se va hacia el mal. Entonces se manifiesta el poder de la Yetzer Hara, la inclinación al mal. La raíz del mal es desear más de lo equilibrado. La raíz del mal, es desear más de lo equilibrado. Dice el Sefer Ajinuj. Dice, el hombre está influenciado por sus acciones y su vida intelectual y emocional están acondicionadas por cosas que hace, bueno o malo. De manera que son las acciones las que forman el carácter. Ahora, estas acciones son el producto de una carencia interna. Debido a esto, el mal puede ser consecuencia de ello. De esta manera podemos entender, apreciados Javerín, podemos entender el porqué de la Torá y las mitzvot. El porqué de la Torá y las mitzvot. Cito lo que dice Bereshit Rabbah. Las mitzvot no fueron dadas por Hashem porque él necesitaba ser adorado, sino que las mitzvot fueron dadas para refinar seres humanos perfectos. En las mitzvot se nos enseña cuál es el propósito verdadero detrás de cada necesidad nuestra. Apreciados Javerín, de manera que allí podemos ver entonces el por qué Hashem nos entrega las mitzvot. Recordemos que debemos tener un equilibrio. Debemos tener el equilibrio perfecto. Debemos equilibrar para poder santificar a Hashem. La verdadera santidad está en el equilibrio. Debemos tener conciencia, apreciados Javerín, de que ese debe ser nuestro rol en este mundo. Por eso vemos allí que debemos subirnos a ese autobús que vemos allí en pantalla, que se llama el autobús de las mitzvot, ya que las mitzvot nos fueron dadas para refinar el carácter, y así poder tener entonces una vida con propósito. Hayolam. La verdadera vida, apreciados Javerín, la verdadera vida, una vida eterna, una vida con propósito, está en la Torá, como aparece allí en pantalla. Si siembras espiritualidad, recibes Hayolam. Si siembras vida pasajera, recibirás vida pasajera, es decir, sin Torá. Apreciados Ajín, de manera que el ser humano fue colocado en este mundo físico con el único propósito de manifestar los atributos de Hashem Yitbaraj a través de nuestro prójimo. A través de nuestro prójimo vamos a ir activando esa muná, vamos a ir accionando y vamos a ir elevándonos para poder retornar, para poder regresar a la fuente, para poder llegar una vez más a esa fuente que es Hashem Yitbaraj, y que
no debimos en ningún momento haber salido, pero por nuestro egoísmo, por nuestro deseo de hacer las cosas por nuestro propio voluntad, sin tomar en cuenta a Hashem, entonces se nos llevó a un camino de perdición. Inclinamos la balanza hacia el mal. Allí comenzó todo, en Bereshit capítulo 11. Y en Bereshit capítulo 12, Hashem muestra a Abraham para de esa manera crear este mundo, crear a esta nación llamada Israel, que es la fuente de luz hacia las demás naciones, hacia las demás naciones. El mundo entero espera en Israel. El mundo entero espera que Israel brille e ilumine al resto de las naciones. Y esta es la verdadera ética, la ética de la Torá. La Torá es activa. Musar. Musar es más que ética, es una disciplina, es una práctica diaria. Constantemente debemos manifestar en este mundo nuestra esencia, de lo cual fuimos creados. Somos socios de la creación. Fuimos creados con el único propósito de hacer, de canalizar, de manifestar a Hashem a través de nuestro prójimo. Recordemos, somos Selen y Demut. Somos Selen y Demut. Y debemos manifestar lo que Hashem nos ha dicho. Si Hashem es misericordioso, seamos misericordiosos con el prójimo. De manera que la verdadera ética, la ética de la Torá no es la ética que conoce el mundo. No es la ética que conoce el mundo. El mundo dice: yo no soy malo, yo no robo, yo no me meto con nadie. Eso no es ética, eso es ser egoísta. Porque no estoy haciendo nada por la humanidad. Si mi función en este mundo es la azot, para continuar la creación, para ser un ente productivo en este mundo que se nos entregó, para cuidar de la creación, debo de cuidar de la humanidad, del ser humano. Por eso constantemente vemos en la Torá que Hashem dice que no quiere sacrificio, sino que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos a las viudas, a los huérfanos, que mantengamos la armonía con nuestros enemigos. Esa es la única manera. La verdadera ética está en los principios y valores que nos muestra la Torá. Si yo digo que yo no robo, que yo no miento, que yo no me meto con nadie, yo no soy ético, yo lo que soy es un egoísta. La verdadera ética de la Torá está en accionar en lo que Hashem me ha dicho a mí y ponerlo por obra, ayudar al prójimo. Es tener la capacidad de internalizar lo que le pasa a la otra persona. No que veamos a una persona y empecemos a dar dinero o lo ayudemos con un pan
como un acto de justificarme yo, de una autojustificación para reparar cualquier daño que yo haya cometido. Eso es una forma hipócrita. Sino que logremos internalizar lo que le pasa a la otra persona. Manifestar los atributos de Hashem en este mundo en el cual nosotros estamos interactuando. Y de esa manera, entonces, cumplimos con la esencia de que somos Tselem y Demut, de que somos imagen de Hashem en la tierra, porque manifestamos los atributos de Hashem en la tierra. Y esta es la verdadera ética. Bueno, apreciados Javerín, he querido compartir con ustedes esta segunda shiur que se titula Volver a la fuente, volver a Hashem, a través de la emuná, a través de conocer nuestro objetivo aquí en la tierra y de ponerlos por obra, de manifestar la verdadera ética, manifestar la Torá con nuestro prójimo. De esta manera, bueno, podemos entonces abrir la sección de las preguntas y las respuestas. Shalom.